sobre la lealtad a Dios, y específicamente ayer rayó en la línea de la lealtad religiosa. O sea, cómo el pueblo se sometió a ser leal a una religión, y a tal grado de que nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina. Escuche bien: enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Oiga lo que dice Jesús: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Gloria al nombre de Jesús. En este primer punto que vemos aquí, queremos indicar lo siguiente, basado en lo que dice nuestro Señor ahí. Dice aquí en comentario: a quien debemos fidelidad es a Dios. A quien debemos fidelidad es a Dios. Todo creyente, pasado, presente o futuro, la fidelidad debe girar en torno a Dios. No hay fidelidad fuera de Dios. No hay fidelidad fuera de su voluntad y de su palabra. Por eso dice aquí: también debemos recordar que a quien debemos fidelidad es a Dios. Y esto solo se logra por medio de la obediencia a su santa palabra. Es decir, cuando nosotros obedecemos su santa palabra, entonces es la única forma de ser leal a Dios. Hay muchas cosas que pueden parecer lealtad a Dios, pero si esto no pasa el filtro de las Escrituras, aunque parezca ser lealtad a Dios, sencillamente no lo es, porque tiene que aplicar a la palabra de Dios y al santo mandamiento. Multitudes de personas, religiones, denominaciones y sectas alrededor de todo el mundo, por montones, por centenares, bendito sea el Señor, creyendo que hay fidelidad a Dios, pero si esto no está acorde con lo que enseña el santo mandamiento, tal fidelidad es falsa, completamente falsa. Entonces vemos en este día, gloria al Señor, después de ayer haber hecho un análisis y ver cómo las personas se inclinaron, amén, muy pronunciadamente a una fidelidad que estaban basadas en mandamientos de hombres, alabado sea Dios. Hoy veremos el contraste, hoy veremos el contexto bíblico, hoy veremos y estaremos observando las verdades, las grandes verdades, alabado sea Dios, que están en las Escrituras, y cómo en diferentes tiempos, alabado sea Dios, la verdad de Dios cayó por tierra, no fue tomada en cuenta, y la falsedad, la mentira, el engaño, los mandamientos de hombre vinieron a ser creídos como que eran palabra de Dios. Eso pasó en la historia bíblica. Eso pasó en la historia de la iglesia durante los siglos, y es una realidad hoy también. Por eso, mis amados, la fidelidad, alabado sea Dios, está basada en la obediencia a la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que Dios dice. Amén. Y en segundo plano, obedecerlo. Sin importar que choque con denominaciones religiosas, sin importar que choque con nuestros propios intereses, sin importar que choque con lo que nosotros queremos hacer, sí, para poder ser fiel a Dios. Entonces, inicialmente vamos a analizar el caso, alabado sea Dios, de que la fidelidad desde la óptica que se aparta de la verdad de Dios o que no se toma en cuenta,
la verdad de Dios siempre ha sido un fracaso. ¿Entiendes? Es decir, si nosotros queremos y creemos que estamos siendo fieles a Dios, esto puede ser comprobado, puede ser certificado y sellado si nuestra fidelidad es verdadera, a partir de que sea coherente esa fidelidad con lo que Dios ha dicho. Y aquí vemos en el pasaje que leímos en esta mañana que se juntaron a Jesús los fariseos. O sea, son gente que vienen a Jesús, se juntaron a él. Y me llama la atención la palabra juntarse. Esto no es convertirse. Llegar al montón. Exactamente. ¿Qué es eso? Es lo que está de moda. Eso. Se unieron a lo que estaba de moda. Porque hay gente que quieren congraciarse para ganar fama, para ganar mérito. Y lo que hacen, entonces, no es sincero. Entonces se juntaron a Jesús algunos fariseos y algunos de los escribas. Oiga, aquí está hablando de la élite religiosa. Amén. Algunos de los escribas y algunos de los fariseos se juntaron a Jesús. Esto quiere decir como que estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Sabemos que tú has venido de Dios. Vamos a caminar contigo a partir de ahora. Pero, mire, a veces hasta conviene ser un poco ignorante, y me disculpan este término. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos eran la gente que conocía, entre comillas, la verdad para poder refutar un error. Pero el conocimiento de ellos, amén, no estaba basado en los principios bíblicos. Entonces, ese conocimiento que ellos tenían le bloqueaba la verdad de lo que Jesús hacía. O sea, no hay una cosa peor que cuando usted se considera sabio y usted cree que usted tiene la verdad y está completamente equivocado. Por esa razón vemos, mis amados, alabado sea Dios, que la sabiduría de ellos le fue de tropiezo. Sí. Porque era una sabiduría que no era según Dios. Porque era una sabiduría que no estaba basado según su palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, el que se crea saber algo, sea como el que no sabe nada. Amén. Entonces vemos que se juntaron a él los escribas y los fariseos, algunos de ellos que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas las manos, lo condenaban. Primer principio, aquí vamos, ya entramos en tema, ya entramos en el detalle. Amén. Lo veían comiendo pan con manos inmundas y lo condenaban. Escuche bien, condenarlo implicaba que se iban a perder. Se perdían por eso. Se perdían por eso. Escuche bien, a qué grado, a qué magnitud puede llegar el pueblo basando sus enseñanzas en mandamientos de hombre. Es decir, que los mandamientos de hombre pueden en momentos determinados superar la palabra de Dios y establecerse en una posición, amén, de altura, de que la gente entienda de todo corazón que hacer eso es pecado y que se pueden perder. O sea, convencido, completamente convencido de que practicar eso puede hacer que alguien se pierda, porque el término y los condenaban. Los condenaban. Están perdidos entonces, porque condenar es estar en condenación. Es como decir, porque fíjese que dice, es poner el mandamiento de ellos y quitar el mandamiento de Dios. Exacto. O sea, porque fíjese que hay muchísimas herejías, son herejías, y muchísimas mandamientos de hombre que enseñan a los hombres que dicen en tal época no se puede hacer esto, aquello. Están diciendo es que el que hace eso, o sea, que no es mandamiento, está perdido, varón, está condenado. ¿Por qué? Porque quita su tradición.
Exacto. Es como decir un ejemplo, aquí, vamos a poner un ejemplo, y yo diría en diferentes partes del mundo. Semana Santa, no se come aquello, no se hace aquello, no se hace aquello, no se hace lo otro. Ahí o sea, está. es un mandamiento. Un mandamiento y la gente lo cree. La gente lo cree, porque hay gente que desde antaño han creído que comer carne, vamos a poner un ejemplo, En Semana Santa es pecado. Es pecado. En hacer aquello en Semana Santa es pecado. Sí. O sea, que son mandamientos y tradiciones que son los De hombres, los hombres. que nada tienen que ver con Dios. Pero que, por ejemplo, eso ocurre en el catolicismo, ¿verdad? Sí, Y para un católico, los evangélicos somos impíos porque comemos carne en Semana Santa. o hereje, como se O herejes, porque nosotros no la comemos herejía. en Semana Santa. Entonces, miren, mis amados, ellos están convencidos en su corazón, completamente convencidos, de que si nosotros nos comemos la carne Sí, en Semana Santa, estamos en pecado. O sea, fíjese que el contrato es el mismo. sí. Es la misma condición. Entonces aquí lo que debemos limitar es lo siguiente. ¿Dónde decía la Biblia Así es. que comer sin lavarse la mano era pecado? ¿Usted ve? ¿Dónde dice la Biblia que comer carne en Semana Santa es pecado? ¿Usted ve que es el mismo Es contrato? lo mismo y está en el mismo contexto, como quien dice. Entonces, atención, pueblo del Señor, atención. Hay una palabra muy común en este tiempo, en el pueblo del Señor, que yo sé que usted la ha escuchado muchas veces, que cuando se establece el mandamiento de Dios, se le llama a esto legalismo. No, ahí hay un error. Decir lo que Dios dice no es legalismo. No. El legalismo es cuando se han establecido leyes que no están en las Sagradas Escrituras. Eso es legalismo. No confundamos una cosa con la otra. Claro. El legalismo está basado en mandamientos de hombre. Porque en este tiempo, no, eso es que es un legalista. Ese pastor es un legalista. No. Legalismo, reitero, son los mandamientos que no están establecidos en la palabra de Dios, que han sido establecidos como algo legal por los hombres. Porque Jesús hace hincapié en el mandamiento. Y dice Jesús, ustedes invalidan mis mandamientos por vuestras tradiciones. Por tanto, todas las veces que nosotros afirmemos algo que esté basado en el mandamiento, no es legalismo, es palabra de Dios, es mandamiento de Dios. Y yo diría, varón, que es legalista entonces Dios. Porque cuando, un ejemplo, si usted trae una palabra de Dios, o trae un mensaje que conforme a lo que está establecido, como dice la Biblia, no matará. Exactamente. O sea, y nosotros predicamos diciendo con el tema no matará, no es palabra de nosotros, No. es Dios que está diciendo eso. Entonces eso no es legalismo. Porque ahora todo lo que usted dice, amado, conforme a las Escrituras, dice, eso es un legalista. Vuelvo y repito, mis amados, es una palabra sacada de contexto. Fuera de contexto, porque el legalismo aplica solamente cuando estas cosas están basadas, amén, estos mandamientos están basados en las tradiciones de los hombres, amén, alabado sea el Señor. Es lo que la Biblia contrarreta, pero nunca la Biblia contrarreta ni contradice el mandamiento de Dios. Por esa razón, aquí cuando vemos que condenaban a los discípulos, alabado sea Dios, porque comían sin lavarse la mano, eso era legalismo. Porque eso no estaba basado en las Escrituras. Nunca Dios dijo, el que coma sin lavarse la mano está condenado. Sí. Eso no está en la Biblia. ¿Entienden, mis amados? Entonces, para ser leal a Dios, amado, es hasta un poco complicado. Porque este pueblo estaba convencido, completamente seguro, de que el que comía, oiga bien, sin lavarse la mano, estaba perdido. Ahora vuelvo y les repito, ¿dónde estaba esto escrito? Porque lo hubiesen enseñado los escribas fariseos eso. Y eso es lo que pasa. Entonces, hay tradiciones o hay religiones que enseñan desde niño a personas. Y después cuando tú conoces la verdad que te aparta, dice, pero tú eres como dice, eres un traicionero. Mira, no estás cumpliendo las tradiciones de nosotros. Exacto. ¿Por qué? Porque ya conociste el mandamiento. Y si conociste el mandamiento, obligado que tienes que apartarte de lo que es las tradiciones y las enseñanzas de los hombres. Exactamente. Entonces, nunca vas a hacer legalismo. Reitero, mis amados, nunca vas a hacer legalismo
lo que está basado en lo que Dios dice. Sí. Si está en la Biblia, no es legalismo. Lo que es legalismo son los mandamientos que se establecen y se constituyen, amén, bajo criterios de hombre. Sí. No te lavaste la mano, usted está perdido, usted se va para el infierno, porque usted comió sin lavarse las manos. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, escuche bien esto, aferrándose a la tradición de los ancianos, oiga bien, Sí. aferrándose ¿a qué? A la tradición de quiénes, de los ancianos, o sea, aferrándose no a las escrituras, sino a la tradición de los ancianos. Dice, si muchas veces no se lavan la mano, no comen. Y escuche esto ahora. O sea, si muchas veces no se lavan la mano, no comen. O sea, por cada comida hay que lavarse la mano muchas veces. Y eso es lo que explicábamos antes de anoche. Que no es que simplemente se lavaban la mano, sino que se la lavaban muchas veces. Ok, tráeme el agua. Se lavaban la mano, se la secaban. Ok, cuenta, va una. Ahora, tráeme el agua otra vez. Tráeme jabón. Me lavo la mano. Van dos, tres, me seco la mano. Y entonces, así sucesivamente, quizás sacando las escrituras de contexto, en un proceso de purificación, sacado de contexto, no, porque Naamán, cuando vino donde Eliseo le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Sí. Entonces, quizá basado en un evento, porque en algo se apoyan lo que están torcidos. Sí, sí, varón. ¿Entiendes? Fuera de contexto. Hay un texto de lo cual ellos citan para justificar que es así. Es claro. Lo enganchan, pero que no corresponde. ¿Entiendes? Entonces, si muchas veces no se lavan la mano, no comen. Porque ellos entendían que si no se lavaban la mano estaban perdidos. Entonces, mis amados, escuche bien. Toda enseñanza que no se sustenta con las escrituras es un mandamiento de hombre. Pero si es bíblico, si está en la Biblia, sí, entonces no es un mandamiento de hombre. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Si está en la Biblia, no es mandamiento de hombre. Porque está ahí en las escrituras. Entonces, no importa porque ¿dónde está el problema que tienen esta gente? Dice Jesús, porque vosotros invalidan mis mandamientos. Lo invalidan. Invalidan el mandamiento por vuestras tradiciones. Entonces, siempre que las tradiciones se elevan, el mandamiento de Dios no es tomado en cuenta. Entonces, Jesús está alertando al pueblo y le está diciendo, tienen que tener cuidado con esto, alabado sea Dios, porque ustedes están poniendo en primer lugar las tradiciones de los hombres y están viendo las tradiciones de los hombres, alabado sea Dios, como si fuera un mandamiento, mientras que el mandamiento lo tiran por el suelo, porque el mandamiento no lo tomaban en cuenta, que esa es la contraparte. Entonces, todo lo que está basado en la Biblia, porque ya estamos casi iniciando el viaje, amén, el viaje, gloria al nombre del Señor en el libro. Bueno, precisamente hoy estamos en la página 8 al final del libro, gloria al Señor. Estamos casi iniciando el viaje, sí, amén, conforme a este criterio que estamos explicando, amén, gloria al nombre del Señor, que los principios, los pilares de la fe tienen que estar basados en la palabra del Señor. O sea, tienen que estar basados en la palabra del Señor. Lo que hacemos, lo que vivimos, lo que enseñamos, tiene que estar basado en la palabra del Señor, en el mandamiento de Dios. Jesús siempre hizo hincapié en el mandamiento, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las escrituras, la palabra. Ellas son, alabado sea Dios. Pero el pueblo estaba cargado de mandamiento de hombres, así como está, alabado sea Dios, en este tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice que, y otras muchas cosas hay que, dice, que tomaron para guardar. Escuchen bien. Y muchas otras cosas hay que ellos tomaron, sí, para guardar. Pero no está en la Biblia. Sí, fuera dice las escrituras. Dice,
como los lavamientos de los vasos, donde dice la Biblia que si usted no lava el vaso para beber, usted está en pecado. Dice, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos, o sea, todas estas cosas, si usted no lo lavaba, usted está en pecado. No, varón, y si lo vemos del plano físico, o sea, de la óptica física, tú sabes que hay personas que se justifican ahí inmediatamente, dicen, no, pero entonces, ¿cómo va a ser que tú vas a comer así? Porque, vamos a poner un ejemplo, porque es lo mejor, y varón, un ejemplo, si lo limpiamos las manos, es mejor porque el alimento no fuese que no se contamine. Vamos a ver en el plano físico. En el plano físico. En el plano físico. O sea, no tiene nada de malo. Muchos dicen, pero que eso no tiene nada de malo, pero porque hay que hacerlo así. Yo lo digo porque hay religiones y hay enseñanzas que dicen, como decían antes, yo veía una predicación que tenía una persona, y entonces cuando decía, enseñándole a los hombres que no se bañen en Semana Santa porque se vuelve un pez. Dice, pero antes había más respeto, porque mira no, pero aquí lo que se está refutando es la mentira. La mentira. Varón, lo que ellos usan para engañar. Exacto. O sea, cómo están las tradiciones de los hombres, varón, y quitan el mandamiento de Dios. Sí. Y justifican con su pecado que antes y busca la manera diciendo, no, pero si lo hacen así es mejor. Pero no es que está bien, se puede hacer que sea mejor, pero no quita el mandamiento y quiere establecer lo que tú quieres establecer. Sí, porque una cosa es usos y costumbres. Claro. Por ejemplo, el bañarse es higiene personal, pero no es un pecado. No. Que son dos cosas diferentes. Una cosa es higiene y otra cosa es pecado. No, y conviene bañarse, pero no tiene que ver nada con no tiene que ver, o sea, el que no se baña no se pierde por eso. Claro. Eso es lo que hay que entender. Pero hay que bañarse. Claro. Pero no es un pecado. Claro, o sea, no se puede clasificar una persona. Y yo he escuchado predicadores. Sí. No hace mucho que yo escuché a alguien hablando de eso como una doctrina. Sí. ¿Entiendes? Como que sudado, con ese cherrín. ¿Entiendes? ¿Sabes que a veces hay en comunidades? Sí. ¿Usted me entiende? Que por algunas razones u otras, o por asuntos de cultura. Porque mire, nosotros los dominicanos tenemos la costumbre de bañarnos 1, 2 y hasta 3 veces al día. Sí. Pero hay en sociedades que el asunto es muy diferente. Y la gente no se pierde por eso. Sí. O sea, uno no puede llegar allí a establecer como doctrina y como mandamiento, porque usted se baña todos los días y esa sociedad se baña una vez a la semana. Usted llega con el mandamiento, ustedes se van a perder porque ustedes se bañan una vez a la semana. Y esa es su costumbre, su cultura, y ellos se sienten bien así, con su olor. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es su cultura. Ahora usted lo puede enseñar como higiene. Sí. Conviene por asuntos de salud, pero no como un asunto de pecado. No. Son cosas completamente diferentes. Ahora, el problema que estaban estableciendo aquí los escribas y los fariseos es que ellos lo establecían como un pecado capital. Así mismo, que la persona podía perderse por eso. Si tú comes y no te lavas las manos, tú te puedes perder, alabado sea el nombre del Señor. Y también como que dice, tú estás fallando a Dios. ¿Me entiendes? Sí, no porque era un pecado. Un pecado. Alabado sea Dios. Estará entendiendo la audiencia que este día la gran diferencia que hay entre una cosa y la otra. Claro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice por aquí Fidelice, en Jamaica no le gustan bañarse, que alabado sea Dios. Y esa es su cultura. Entonces usted llega allá y usted puede implementar, pero hay que hacer diferencia entre lo que son los pecados capitales, claro, y lo que son la cultura y los usos y la costumbre. Son cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que Dios exige? Es que se enseñe el mandamiento. Claro. Eso es así. Lo que verdaderamente es pecaminoso. Que se enseñe eso y que se establezcan esos principios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahí están los hermanos opinando, las hermanas en este día. Vamos a ver si conseguimos aquí la cámara del hermano Luis que está por aquí. ¿Cuál? Esa, sí, gírela para allá. Lo que pasa es que de ese lado el aire me da en la misma cabeza. Ahí está. No, pero déjalo ahí también, pero que me dé en la cabeza, mi ya tú sabes. Ok. 15-7. Amén. Entonces, su micrófono. Ok.
Bien, mis amados, seguimos aquí al pie del cañón en esta mañana. Estamos analizando, bueno, ahora aquí salió un asunto de tiempos finales. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, quitamos eso de ahí. Ok, ahora sí, ya estábamos ahí en tiempos finales. Gloria al nombre del Señor. Bueno, estamos en tiempos finales porque el tema está relacionado de alguna manera en lo doctrinal con el tiempo del fin. Gloria al nombre del Señor. Pues seguimos, mis amados, haciendo este análisis antes de adentrarnos en lo que son los temas y los análisis de cada situación bíblica. Amén, que está relacionada con el tiempo del fin y con la doctrina de la palabra del Señor. Entonces dice, le preguntaron, no, porque los fariseos, le preguntaron pues los fariseos y los escribas. Ahora vienen ellos a confrontar a Jesús. Vienen a confrontar a Jesús. Ustedes se pueden buscar ahí a Mateo, que también en capítulo 15, sí, que hace también referencia a este tema. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas. O sea, vienen donde Jesús. Vienen a amonestar a Jesús porque sus discípulos están pecando. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. ¿Por qué no andan? Esa pregunta que ellos hacen ahí tiene un contexto histórico. Después de que el pueblo regresó del exilio de Babilonia, sí, surgieron una gran cantidad de costumbres que se adoptaron para tratar de que el pueblo mantuviera las costumbres judías y que el pueblo, en medio de que había sido dominado por un pueblo extranjero, no perdiera sus costumbres. Pero ¿qué sucede? Que esas tradiciones rayaron ya, que Jesús lo que le prohíbe a ellos, Jesús no le dice, no es que es malo lo que ustedes están haciendo. Lo que pasa es que tú no puedes aplicar eso como un mandamiento. ¿Entiendes? Porque Jesús en ningún momento le dijo, bueno, no es malo que se laven las manos, no es malo que laven la cama, todo. Pero lo que Jesús le corrige a ellos es que ellos utilizaron esas costumbres de los ancianos para aplicarla como un mandamiento. Por eso que Jesús le dijo, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios, porque inmediatamente yo activo una costumbre como una ley, entonces la palabra de Dios se cae. ¿Me entiendes? O sea, realmente es la reprensión que Jesús le está diciendo a ellos. O sea, ustedes están equivocados porque lavarse las manos y lo que ya se ha mencionado no es pecado. Pero eso es parte precisamente de lo que se está manifestando en estos últimos tiempos. En estos tiempos tenemos gente que si usted no se pone, por ejemplo, hay iglesias, hay congregaciones que si el predicador no va con corbata, no sube al altar. ¿Eso qué son? Mandamientos de hombre. Hay congregaciones donde si el predicador no se quita los zapatos antes de subir al altar, no puede predicar ahí. ¿Qué son esos? Mandamiento de hombre. Hay congregaciones donde si la mujer no tiene un velo en la cabeza obligatoriamente, no estamos diciendo que eso sea malo, pero tampoco podemos aplicarlo como pecado. Ahí quiero abrir un pequeño paréntesis. Sí. Quiero abrir un pequeño paréntesis, porque fíjese que estamos haciendo hincapié en lo que son los mandamientos de hombre, aquellos que no están en las escrituras. No están en las escrituras. Pero el velo está en las escrituras. Sí, pero no es obligatorio. O sea, no podemos decir que si una hermana no tiene un velo puesto, sí, está en pecado. Pero ya, supongamos, en el punto que estamos rayando aquí hoy es desde la óptica de que algo que no está en las escrituras. Pero realmente lo que ellos están aplicando ahí es las ordenanzas levíticas y sacerdotales, donde usted, por muchas razones, quedaba en mundo. Lo que pasó fue que ellos extralimitaron el mandamiento. Sí, fíjese, o sea, ellos tomaron el mandamiento y lo llevaron al extremo. Fíjese que por ejemplo, la relación del velo, con relación al velo, ¿cuál es el propósito del velo? El propósito del velo, en primera instancia, es que la mujer se cubra. Claro. Para evitar toda clase de... Porque el problema del hombre está en los ojos. Entonces, cuando usted analiza desde esta óptica, el propósito es bueno. Claro, es bueno. Es bueno, pero es bueno y está en la Biblia. Ahora, ya uno no lo adopta como una cultura, sino que es algo que está en la Biblia. Entonces, cuando usted analiza desde esta óptica, el propósito es bueno. Es bueno, pero es bueno y está en la Biblia. Ahora, ya uno no lo adopta como una cultura, sino que es algo que está en la Biblia. Entonces, cuando usted analiza desde esta óptica, el propósito es bueno. Es bueno, pero es bueno y está en la Biblia. Ahora, ya uno no lo adopta como una cultura, sino que es algo que está en la Biblia. Entonces, cuando usted analiza desde esta óptica, el propósito es bueno. Es bueno, pero es bueno y está en la Biblia. Ahora,
Pero esto no es lo mismo que no comer carne en Semana Santa. ¿Usted me entiende? O sea, esto está en la Biblia. Comer carne en Semana Santa como un pecado no está en la Biblia. Entonces, no, esas son tradiciones. Yo estoy hablando, por ejemplo, ese punto lo entendemos, pero hay personas que lo califican a usted. O sea, usted cree que una hermana, porque no tenga el velo puesto, tiene imposibilidad para ministrar la palabra. O sea, se le toma como pecado. Pecado, usted no puede pasar al altar. Bueno, usted no puede. Bueno, usted está imposibilitado por eso. Ese es un tema que es espinoso. Porque ciertamente el texto bíblico dice que la mujer que profetiza ora sin cubrirse la cabeza afrenta su cabeza. O sea, vemos que en la tradición judía esto era un mandamiento. Claro. Pero ahí estamos de acuerdo. Pero era un mandamiento que tenía un propósito. ¿Entiendes? Y que estaba establecido. Y entonces dice el apóstol Pablo en otra parte, dice, y como Sara se ataviaba, o sea, utilizando a Sara como un ejemplo de las mujeres, porque no podemos caer en otra condición que es un ataque como hay en la actualidad, supongamos. Yo he escuchado predicadores decir que si ponerse un velo como el que usa la monja, ¿verdad?, salvaría, las monjas estarían salvas. Eso es sacar de contexto las escrituras. Ojalá que todas las evangélicas parecieran monjas. Claro. Ojalá. Porque el propósito... La salvación no tiene que ver con eso. Aunque ellas no estén obedeciendo la palabra, pero están guardando una norma que es aprobada. Que conviene porque te cubre. Claro que sí. Entonces, desde ese punto de vista, sería sacar de contexto algo que genera un bienestar y que está en las escrituras. O sea, si nosotros, como dice el apóstol Pablo, pero nosotros no tenemos tal costumbre, ok, ya porque el apóstol Pablo dice, pero a la mujer en lugar del velo le he dado el pelo. Por eso, por ejemplo, nosotros en el último llamado no tenemos establecido el velo como una costumbre. Sin embargo, no debemos omitir de que el velo, fíjese que la vanidad de la mujer, ¿dónde está? En la cabeza. Claro. Mire, es ahí donde está el problema más fuerte que tienen las mujeres, en su aspecto físico. ¿Y qué hace el velo? Tapa todo eso. ¿Entiendes? Entonces, desde esa óptica y el propósito que cumple el velo de cubrir para evitar, ¿entiendes?, la lascivia y todas estas cosas, el propósito entonces es bueno. Y que, por eso digo, que tomaría que todas las mujeres evangélicas de este tiempo usaran el velo, porque esto y la vestimenta de monja. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera evita la sensualidad, ¿entiende?, y el desenfreno moral que hay en los púlpitos. Usted ha metido en un terreno rebaloso. No, pero es importante porque por eso estamos hablando porque nosotros no tenemos esa costumbre. Pero lo que trato de señalar aquí es lo siguiente. Si no usamos el velo, no es obligatorio, porque Pablo dice que no es obligatorio. Pero las que lo usan hacen mejor. Hacen mejor. Claro. Esa es la diferencia. O sea, claro, las que usan el velo hacen mejor. ¿Ven? Pero nosotros no tenemos esa costumbre. Pero las que lo usan hacen mejor que las iglesias neopentecostales y liberales. La falta del velo, el pudor y la modestia está causando un desenfreno. ¿Usted me entiende? Una demoralización en los púlpitos que es terrorífico. Es terrorífico. Yo soy pro velo. O sea, yo estoy a favor de que inclusive hay unos velos. Hay que hacer hincapié. La Biblia establece que el velo es para orar y profetizar. Sí. O sea, para que no vaya usted a entender de que obligatoriamente usted debe de utilizar un velo 24/7. No, es un momento. ¿Y por qué se dio ese mandamiento? Nosotros estamos tomando esa parte para que el pueblo entienda en esta mañana de que hay cosas
que sí están en las escrituras, pero como le digo, Sí, perdón. Aquí no hay como norma, ¿verdad? No hay como norma obligatoria. Sí, pero si lo hace, no es un mandamiento de hombre. No es un mandamiento de hombre. Si lo exactamente, hace, esa es la diferencia. Es mejor todavía. Si porque no es un mandamiento de hombre. Esa es la diferencia que estamos haciendo. O sea, la iglesia que usa el velo no es un mandamiento de hombre, porque está en la Biblia. Sí, pero tampoco, o sea, tampoco tú puedes decir, porque hay personas que toman ese mandamiento, lo llevan al extremo, que era lo que estaba diciendo eso. O sea, hay para personas que, por ejemplo, si aquí no tenemos como norma el velo, ¿verdad? La iglesia está perdida para ellos. Sí, pero eso es, supongamos, como el día de la iglesia. Para ellos la iglesia está en pecado completamente. Eso es como el día de reposo, dice el apóstol Pablo. Sí. El que hace caso del día, por el Señor hace caso del día. Y el que no lo hace por el Señor, no hace caso del día. Pero dice que cada quien esté convencido en su corazón, con respecto al día de reposo, al sábado, alabado sea Dios, de lo que está haciendo. Ahora bien, si hacemos un análisis paralelo con el día de reposo, que la iglesia cristiana duró casi 300 años observando el día de reposo, el sábado, el día que Dios estableció. Quien cambió el día de reposo del sábado para el domingo fue el catolicismo, que viene siendo el mismo día de reposo que un día de descanso, que no se trabaja, es lo mismo. Ahora bien, fíjese dónde está la diferencia aquí. El día establecido el domingo se está guardando como quiera, el día de reposo, pero fuera del día que dijo Dios, entonces es un mandamiento de hombre. Entonces, si hacemos un análisis, de todo modo se está guardando el día de reposo, de todo modo. Ahora bien, si esto se observara sin el extremismo judaizante que le agregaron, si se observara, y le pregunto ahora a la audiencia, si se observara el día de reposo en la iglesia evangélica y por obligación, digámoslo así, usted tuviese que hacer un cese de todas sus labores para irse al templo a orar y ayunar, ¿qué resultado traería esto a la iglesia de este tiempo? O sea, eso nosotros lo que en realidad, eso lo que hace es que nos hace bien espiritualmente. Es una bendición, entonces. Es una bendición. Ahora hay que entender la diferencia de horario que hay entre el Medio Oriente y nosotros. Hay una diferencia de 6 horas. Cuando usted hace el cálculo, le va a dar exactamente que el día de reposo cae domingo. Sí, le va a dar exactamente que cae el domingo después de las 12 de la noche. Sí, pero lo llevamos al contexto de que en la nación donde usted está, o en la región donde usted está, el lunes es el lunes, el martes es el martes. O sea, la Biblia no nos va a exigir a nosotros que conforme al reloj judío, nosotros entremos en el día de reposo conforme al reloj judío. Ellos te van a exigir que sí, porque ellos inclusive exigen, cuando la ley te exige a ti algo, o sea, la ley es completamente directa con esos asuntos. La ley es el día de reposo, aquí equivale al sábado. Dice, por eso el traductor de la Reina Valera dice, el día de reposo aquí equivale a sábado. Realmente nosotros, ya que usted nos hemos metido en un terreno bastante peligroso, porque usted menciona el día de reposo aquí en República Dominicana, eso a la María, ya es judaizante, ya está siguiendo raíces extrañas o lo que sea, y un sinnúmero de asuntos. Lo que pasa es que como el pueblo no se le alimentó correctamente, temas confrontativos como estos le trae confusión. Sí, oiga, confusión que no existe. Sí, oiga, ¿qué sucede con esto? ¿Quién cambió el día de reposo establecido por el Señor por el día domingo? Lo cambió Roma, porque se celebraba en todo el continente europeo el día domingo como el día del sol. Entonces la Iglesia Católica, cambiando y paganizando todos los mandamientos de Dios, hizo una fusión, es decir, movió el día de descanso cristiano del sábado para el domingo para paganizar, así como paganizó todos los mandamientos. Entonces ese es el fondo, que de todo modo estamos teniendo un día de descanso. ¿Qué decimos nosotros el domingo? Que no se elabora. Sí. Porque es el día de descanso. Eso es el día de descanso bíblico, pero fuera de lo de Dios. Entonces, lo que es un atrevimiento es
que la Iglesia Católica diga y que muchas denominaciones evangélicas digan que Dios cambió el sábado por el domingo y que el domingo es el día del Señor. O sea, cuando el apóstol Juan está en la isla de Patmos, dice, y yo en el día del Señor, ellos dicen que eso era el domingo que estaba Juan. Eso es un atrevimiento. Que Juan estaba el domingo en el Espíritu, porque tienen que distorsionar las escrituras. O sea, Juan estaba en el día del Señor. Ya esto es Apocalipsis. ¿Entiendes? Ya esto es Apocalipsis. Y dice que era en el día del Señor, estaba en el Espíritu, o sea, estaba consagrando según la costumbre y la cultura judía. Eso era el apóstol Juan. Entonces, cuando yo escucho predicadores decir que ese día, el que está diciendo Juan ahí es el domingo, eso es increíble. ¿Entiendes? Porque es agarrar y adaptar el mandamiento a la cultura romana para no chocar con el sistema romano, que es lo que hizo realmente Roma. Entonces, ¿qué sería lo prudente? Lo prudente, alabado sea Dios. Bueno, dice el apóstol Pablo, el que hace caso del día, por el Señor lo hace, y que no hace caso del día, por el Señor no lo hace. Yo no hago caso del día, para mí todos los días son santos. Mire cuál es el criterio. Pero el que guarda el sábado para mí no está mal. No. Estaría mal si me condena a mí porque no lo guardo. Yo hasta respeto, hermano, y veo perfectamente bien. Anteriormente, realmente en República Dominicana, hace 20, 30 años atrás se guardaba. No vamos a decir que aquí se guardaba el sábado exactamente, pero se guardaba de la forma correcta. No es como ahora, hermano. El pueblo no está apartando un día para Dios. No. Se toma un día de retiro y los hermanos llegan a las 11 de la mañana. Eso es lo primero. ¿Usted cree que va a engañar es una a Dios? falta de Usted respeto. no va a engañar a Dios. Usted no va a engañar a Dios. Llegan a las 11 de la mañana. Ya a las 12 quieren irse para su casa. Eso es lo que le digo. En el día de reposo en Israel se toma de una forma tan expresiva que el día de reposo termina a las 6 de la tarde. Sí. Sí, Anteriormente, en República Dominicana, cuando se hacía un retiro, era de 6 a 6. Sí, aquí en Dominicana. Era de 6 a 6. Ya aquí en Dominicana, a la 1 de la tarde, ya la gente lo están despachando por su casa. Sí, claro. Y eso es día de reposo. Eso no es día de reposo. No. Una gente que te llegue a ti a las 11 de la mañana, a las 10, y se vaya a la 1, eso no es día de reposo. Pero que no termina de llegar y ya tiene su agenda preparada para lo que va a hacer. O sea, que no hay un sacrificio, una entrega, una separación de este tiempo. Entonces en Israel, supongamos, la Biblia habla de, supongamos, camino de un día de reposo. Había normas que estaban establecidas hasta donde usted podía caminar ese día. O sea, para evitar que la gente se corrompa el día. Ahora, ¿cuál fue el extremismo que Jesús combatió con el día de reposo? No es que el día de reposo estaba mal, sino que Jesús dijo, el día de reposo es para hacer el bien o para hacer el mal. Claro. Esto fue lo que él combatió. Dijo, porque si un asno de ustedes cae en un hoyo, no lo desatan, no lo sacan ustedes inmediatamente para que no se muera. Pues entonces dice, pues mire, este es un hijo de Abraham y estaba atado. No podía ser libertado hoy. O una hija de Abraham. O una hija de Abraham no podía ser libertada hoy. Es decir, toma tu lecho y vete a tu casa. El bien. Se puede hacer el bien. Claro. Entonces, el problema de los judíos, incluso, cuando ellos condenaban a los discípulos porque comían el día de reposo, comían porque tenían hambre, dice que sintieron hambre, lo condenaban, y entonces Jesús le dijo, ¿acaso no habéis leído lo que hizo David? Sí. Cuando fue al templo y solamente había el pan que no le era permitido comer. Fíjese que el extremismo judaizante era el problema, no el mandamiento, sino el extremismo judaizante. Entonces por eso le digo que la iglesia cristiana, primer siglo, observaba los días de reposo. Segundo siglo, observaba los días de reposo. Y tercer siglo, observaba los días de reposo hasta que se convirtió el emperador romano Constantino el Grande. Y a partir de ahí, la doctrina cristiana fue paganizada por completo. Y todo lo que era, supongamos, el culto a Semiramis, Diana de los Éfesos, le pusieron el nombre de María. Lo dejaron ahí en el mismo culto, con el mismo contenido. Entonces de esa manera, las estatuas de los dioses paganos, a una le pusieron el nombre de San Pedro, a otra le pusieron el nombre de San Pablo, y era la misma estatua de un dios pagano.
le cambiaron los nombres. Entonces, en esa fusión, en esos cambios, agarraron el día de reposo, que hasta esa fecha todavía era observado por los cristianos, y lo mudaron como día de descanso para el domingo. Entonces, ese es el problema. Que nosotros de todos modos estamos guardando, estamos teniendo un día de descanso, que es lo que quiere decir reposo. Pero lo primero es que no estamos cumpliendo el propósito con el cual Dios convocó el día de descanso, que es que la gente, ¿entiendes?, se separe para consagrar. Si se hiciera de esa manera, a mí me parece que la condición espiritual de la iglesia, separando un día para el Señor, para congregarse 24 horas, oiga, oración, ayuno, estudio bíblico, sí, humillación, lavatorio de pies, partimiento del pan, como se hacía antes, alabado sea Dios. Entonces, esto traería, óigame, la crisis espiritual trágica que hay en la iglesia. A mí me parece que esto le daría un golpe. Oh, pero tremendo. Tremendo. Es que en realidad ese alimento, hermano, y no es para que no se entienda, aquí se hacía así. En República Dominicana los días de retiro eran de 6 a 6. Todo eso que usted mencionó, todas esas actividades que usted mencionó, se hacían en los días que la iglesia tomaba como día de reposo. Y eran aceptables delante de Dios. ¿Me entiende? Esa era la forma correcta en que se hacía. Pero ahora no, ahora realmente lo que se ha visto es prácticamente el retiro congregacional. El retiro congregacional se ha convertido en algo de escape, porque ya la gente tiene su plan el domingo en la tarde. Ya el domingo a las 4 de la tarde la gente tiene su plan de para dónde se va. O sea, voy al culto, salgo de eso y me voy el domingo en la tarde, me voy para el malecón, me voy a comer helado, voy, hermano, y a Dios eso, óigame bien lo que lo estoy diciendo, a Dios eso no le está gustando. Óigame. A Dios no le está gustando eso a Dios, porque a Dios no le gusta que le den las cosas así. Mire, Dios no recibe disparate, hermano. Los domingos, la mayoría de las iglesias evangélicas en República Dominicana ya no están dando culto en la noche. Exacto. Para que la gente no se fastigue. Para que la gente tenga tiempo de salir a dar una vuelta. O sea que lo más importante no es congregarse. Lo más importante no es ir a la iglesia y gozarse en Dios y salir edificado en la noche el domingo. Sino, hay que hacer el culto temprano corriendo. Y eso es, bueno, se nos está acabando el tiempo. Pero esto va a seguir. Pero quedan todavía 15 minutos. Ayer usted citó la helenización. Sí. El sistema helenístico en Israel trajo una sustitución de los preceptos y principios y mandamientos bíblicos que estaban establecidos en el pueblo. A tal grado de que, según uno de los profetas, dice que los sacerdotes decían: oh, pero qué fastidio es esto. Eso es hablando del sistema de la helenización en ese momento. Es decir, que, y dice la historia, los libros apócrifos, extrabíblicos, pero que son históricos y que relatan toda esa historia, que los sacerdotes en su momento estaban en el sacrificio en el templo y lo estaban haciendo rápido, porque ahorita empiezan los Juegos Olímpicos. Eso es historia. Que precisamente empezaron. Las Olimpiadas. Empezaron los Juegos Olímpicos. Entonces ellos querían terminar rápido para ocupar los mejores y los principales asientos en el evento. Pero hay creyentes que en la temporada de pelota, ahora que usted mencionó, no hay quien le hable, hay gente que no se congregan. Cuando los dos equipos fundamentales en este país están en la serie final, hay creyentes que esa semana no van a la iglesia. Ahora, ¿quién es el símbolo? El símbolo de los deportes. Zeus. Es un dios griego que fue el promotor o el dios de la helenización. Zeus. Usted ve que los gimnasios dicen Zeus. ¿Entiende? Y usted notará
que el culto a Baal también está ahí. ¿Sabe por qué? Porque casi todos los deportes, ya nos estamos metiendo en un terreno fuerte, pero vamos para allá. Ya hace rato que tú estás metiendo. Terminan con la palabra ball, béisbol, basquetbol, bolseo. ¿Qué más? Voleibol. Ball, pero se escribe Baal. Vale. ¿Cómo se escribe? Baal. Exacto. ¿Y quién es Baal? Bueno, estos son especulaciones. Solo especulaciones. Pero que el asunto es que, O sea que son culto a Baal. y recalco. Estos son datos que pueden ser verificados. Los deportes surgen a partir de que en los antiguos imperios los problemas se resolvían con guerras. ¿Entiendes? Guerras, se enfrentaban dos naciones a matarse a cual gane. Entonces los deportes surgieron como una forma de eliminar la guerra y sustituirla por un deporte. Es decir, se enfrentan dos equipos. El equipo que gana, ganó la nación. Por esa razón, de la misma manera que en la guerra, una nación iba a la batalla con un dios y el dios era el que le daba la victoria a esta nación y el otro dios le daba la victoria a otra nación. Entonces los juegos, los deportes nacen con ese mismo principio. Fuente, ¿verdad que sí? Por eso le cité que Zeus es una representación del deporte a escala mundial y es un dios griego. Entonces, lo que tiene que ver con Grecia y el deporte, oiga bien, los judíos, por ejemplo, en la helenización, cuando decía yo ayer que el impío Jasón habló con el rey Antíoco Epífanes para que destituya a su hermano Onías y lo ponga a él como sumo sacerdote. Cuando lo puso como sumo sacerdote, lo primero que hizo fue Jasón establecer en Jerusalén un gimnasio para practicar deporte al estilo griego, para que lo mejor de la juventud empezara a practicar deporte. Ya se fue el gozo y se fue la gloria, pero eso es historia. Claro. Historia, así mismo ocurrió en la historia. Entonces, este sistema de helenización en ese momento entró que había un problema con los judíos porque habían deportes que se practicaban desnudos en ese momento, pero había un problema que al los judíos tener el rito de la circuncisión y los deportes eran desnudos, entonces se veían raros los judíos. Sí. Por eso había entonces que abolir, escuche bien por dónde iba el asunto, la circuncisión en los nuevos jóvenes que venían subiendo para que pudiesen participar de los deportes. Fíjese que era un choque y un atentado contra Dios. Ahora bien, ¿cuándo ocurre eso? Cuando el rey Antíoco Epífanes está en el escenario. Y Antíoco Epífanes es un prototipo del anticristo. Y los sumos sacerdotes de ese momento son una representación de los falsos profetas de los últimos tiempos. Es decir, que se repite la historia, es lo que estamos tratando de decir. Que el auge que está pasando ahora en el pueblo de Dios, que he escuchado, supongamos, pastores que el día que va a jugar el equipo tal no dan culto. Porque no se quieren perder el juego. Así mismo. Helenización. Así mismo. Se nos termina el tiempo, mis amados. Alabado sea Dios. Así mismo. Y realmente, hermano, gloria a Dios. Nosotros en esta mañana nos hemos metido en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque estamos golpeando lo que la gente está practicando. Lo que la gente está practicando. Mire, hay hermanos, hay hermanas. Y fuera bueno que usted compartiera esta transmisión. Gloria a Dios que usted lo compartiera, porque tal vez este mensaje le puede llegar a muchas personas que están siendo engañadas. Están siendo engañados porque si usted llega a una congregación donde usted encontró una norma, usted viene del mundo, usted no lo va a cambiar esa norma porque usted no conoce de eso. Sí. Y eso es lo que pasa. Entonces, tenemos creyentes aquí en República Dominicana que no salen del gimnasio.
El gym. Sí, no salen de ahí. Tenemos ese tipo y predican y enseñan que eso es salud. Ok. ¿Me entiendes? Predican y enseñan que hay programas en la radio, en emisoras cristianas. Y diría, varón, y se ponen también el mismo pantalón Claro, que usa la que está en el gym, claro. que son pantalones que se están usando ahora, tú sabes. Claro. Que no, y he escuchado, hay una hermana que se ha dedicado bueno, ya conocida. Ella dice que ella va al gimnasio, que ella va a ir con sus pantalones, que no importa que ella vaya con sus pantalones, e diciendo que no se han ajustado, que ella como quiera va a ir. Bueno, ya eso es un criterio del que se corrompe. Pero le voy a decir algo, hermano. Hay programas de radio en República Dominicana especializados en enseñarle, y programas de radio en emisoras cristianas. O sea, hay espacios que se le están abriendo en emisoras cristianas, enseñándole al pueblo, a esa audiencia que le sigue, que para usted cuidar su salud, tiene que ir al gimnasio, tiene que torearse, porque el Señor quiere que nosotros cuidemos este templo, que este templo es el Espíritu Santo, y que este templo tiene que estar en salud. Pero yo le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta. Lo que necesitan es sudar, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no cogen 1000 tratados? Y si están aquí, supongamos en Villamella, salen desde punta a pie regando tratados hasta la Gómez con Obando. No, porque eso no. Es sudar, no, pero es sudar. Sí, es sudar, pero esa no es la actitud. La actitud es que tú vayas a un lugar donde tú tengas un entrenador. Yo lo que me pregunto, hermano, ese auge de pecado que hay dentro del pueblo, muchas veces son todas esas ventanas. Porque es que el helenismo ha entrado dentro del pueblo de Dios. La vanidad, que tiene que ver mucho con el helenismo. Sí, fíjese que este tema está basado precisamente, alabado sea Dios, sobre el eje, sobre la idea de lo que son los mandamientos de los hombres y de lo que es el mandamiento de Dios. Fíjese que se está estableciendo, como usted cita, el gimnasio como un mandamiento. ¿Entiendes? Claro. Porque si tú no cuidas tu cuerpo, que es tu templo del Espíritu Santo, usted está en pecado. Ya lo sabe. Fíjese cómo se distorsiona las escrituras. Sacado de contexto. Sacado de contexto completamente. Alabado sea Dios. Pero eso lo que es una promotora, un promotor de lascivia. Eso varón, es un secretismo, porque fíjese que usted se fija, oye, eso es indiscutible, varón. Y lo sabe el mundo, lo saben los cristianos y sabe todo el mundo. Que cuando una persona cristiano que ha conocido a Dios anda así, inmediatamente comienza en esa línea, varón, para descarriado, varón. Inmediatamente, varón. ¿Sabe que hace como... A descarriado. Oiga esto que le voy a rectificar. Hace como un mes y algo, o 2 meses por ahí, que yo le dije a mi esposa, ese polocher no me lo ponga ahí, pues no me gusta ponérmelo. Y entonces, pero hubo en una ocasión que ese era, porque yo me pongo un polocher, una camisa y después el saco, alabado sea Dios, pero un polocher de lo que yo usaba antes en el mundo, ¿entiendes? Un poco ceñido y que resalta, ¿entiendes? Entonces hubo un día que ese era el único que había ahí, porque la sierva iba a lavar ese día. Entonces yo no tenía otra alternativa, me tenía que poner ese. Sí. Pero yo le dije a la sierva, venga a ver por qué yo le digo a usted. ¿Entiende? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y entonces, como era ella sola que estaba ahí conmigo, entonces yo me paré delante de ella y hice un gesto con el poloché puesto. Y ella dijo, varón, reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque es que resalta demasiado la figura física. Claro. Hombre alto, Claro. fuerte. Claro. Desde que usted hizo así, ¿qué va a pasar con sus músculos? Van a salir para afuera. Van a salir para afuera. Una de las razones, varón, por la Dios cual, mío, Padre amado, está fuerte el tema, ¿verdad? No, poderoso, porque es que eso me está trayendo una de las cosas que hizo que un pastor muy conocido en República Dominicana, un hombre de Dios, eso era innegable, hermano. Ese hombre daba una de las actividades más grandes en el Estadio Olímpico, en la Media Naranja. Pero ¿qué sucede? Que precisamente, ¿qué hizo que ese hombre hoy esté descarriado? El helenismo. El helenismo. El helenismo. ¿Usted sabe lo que sucede?
que hay atributos físicos con los cuales el ser Dios lo creó a uno. ¿Qué uno Exacto, puede hacer? sí, claro. Porque precisamente lo que Dios te está diciendo no es que te quite lo que tú tienes, es que No. tú lo cubras. Cúbrete. Es que tú lo cubras. ¿Por qué? Porque eso que tú no cubres puede hacer caer a muchos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en República Dominicana hay un movimiento de las empoderadas. Las empoderadas evangélicas que están dentro de la iglesia son un grupo, y empoderado también, son un grupo donde el mensaje que ellos llevan es enfocado en resaltar la figura física. Sí. Eso es helenización. En resaltar la figura física al extremo. Al extremo. Usted tiene que hacerse su lipo, usted no puede estar así, usted tiene que verse bien. Ese es el mensaje que comunica. Ese es el mensaje que se comunica. Ahora, perdón que le interrumpa, pero fíjese desde que entramos en este tema hasta la audiencia bajó. Usted ve, por eso le dije que la lealtad a Dios. Y ayer el tema decía que cuando Jesús trajo la palabra, mire, esto fue profecía ayer. Cuando Jesús trajo la palabra en Juan 6:66 dice que desde entonces muchos ya no caminaban con él. ¿Por qué? Porque la gente quiere que le digan lo que ellos quieren oír realmente. ¿Te oye? Eso es lo que la gente quiere. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese que en ese contexto, gloria al nombre del Señor, en ese orden, vemos que se está repitiendo la historia de la helenización. Se está repitiendo la historia. Y el pueblo se está helenizando. Y el pueblo se está paganizando. Alabado sea Dios. A tal grado de que si usted quiere, amén, alabado sea el Señor, hacer y obedecer la voluntad de Dios, y usted quiere ser leal a Dios, usted tiene que predicar lo que es justo, lo que es bueno, aunque moleste y aunque cause ofensa. Usted se imagina, ese es el tema. Usted se imagina, por ejemplo, ahí mismo en el caso suyo, los temas que estamos tratando, hermano, es porque tenemos la madurez para tratarlo. Pero usted se imagina, por ejemplo, hermano, muchos adulterios en República Dominicana están cayendo precisamente por eso. Es por ahí que viene el asunto. Digo, dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. Mire, cuando usted pasa de la 27 de febrero para allá, ese es otro evangelio que se está predicando. Ahí, sí. ese evangelio que se predica ahí, es un evangelio donde se le incita al pueblo a que mantenga y eleve su figura personal. Helenización. Helenización. Y jezabelización. Jezabelización, porque usted ve, cuando usted ve un pastor, lamentablemente, vamos a hablar claro, porque nosotros no tenemos nada que perder. Mire, hermano, cuando usted pasa de la 27 de febrero para allá, las iglesias que están ahí, usted no sabe quién es quién es. Porque usted no sabe quién es. Cuando usted viene a ver el pastor, usted ve el que está dirigiendo esa congregación y usted cree que es instructor de gimnasio. Sí. Usted ve unos líderes ahí con unas vestimentas, hermano, mostrando molleros, mostrando tríceps, bíceps, mostrando cuadritos. Cuando usted ve el pastor ahí, usted dice, pero Dios mío. No, bueno, pero, ¿Y qué es lo que está pasando? No solamente puede ser mostrándole un ejemplo, porque vamos a poner un ejemplo, sabe que uno para trabajar a veces usa un comproche con cuello más o menos, pero hay personas que usan, por ejemplo, saco y camisa que son ceñidas y pantalones que tú no tienes que vestir de ese corte, o sea, que son ceñidos, mira, o sea, que no son dignos de pero yo le hago la referencia es precisamente porque las hermanas y los hermanos que usted va a ver después, para que no se asusten, hermano, en ciertas partes de República Dominicana, usted lo que va a ver no va a ser lo que el evangelio representa. Y muchos pastores han caído. ¿Por qué? Porque muchas veces el pastor de la congregación es un hombre exhibicionista. Óigame bien, el pastor de la congregación es exhibicionista. Usted lo ve con unos pantaloncitos, que eso es increíble, hermano. Mire, eso es increíble. ¿Cómo es posible que no sea tentado o no sienta tentación una hermana viendo al pastor con una figura completamente envidiable? Envidiable desde el punto de vista de la carne. De la carne. Oiga, desde un punto de vista envidiable, hermano.
No se sabe si el hombre es pastor o es modelo de revista o no se sabe lo que es. Bueno, es que no ha sido Pero, libre. oiga. Es que no ha sido libre. Pero oiga esto esto. que están dirigiendo un pueblo así. No ha sido libre. Mire, hay un anuncio ahora en las redes sociales de una iglesia que es como así, una iglesia diferente, algo así, donde el pastor sale haciendo un video diciendo aquí somos diferentes, algo así. Sí. Yo no sé si ustedes han visto o quién en la audiencia vio ese comercial, ese anuncio, donde el pastor dice, exhibe sus 2 aretes. Sí. Y dice aquí, o sea, está promoviendo la iglesia, Sí. diciéndole a la gente, supongamos los jóvenes, si tú quieres, tú vienes aquí porque aquí tú te puedes poner tus aretes. Sí. El pastor, Sí. alabado sea Dios, y las hermanas y los hermanos exhibiendo sus tatuajes Sí. en el video, exhibiendo sus pelucas, Sí. o sea, promoviendo una iglesia Sí. que es lo que la gente quiere. ¿Y qué usted cree? ¿Se llena? Se llena. Se llena, ¿verdad? Se llena. ¡Llena! Sí, porque son diferentes, varón, porque es una iglesia de atado. Claro, porque, mire, varón, mire, porque, yo decía en estos días, porque había un video ahí, corriendo en las redes sociales, de una pastora, o una señora, o podemos decir una impía, que me decía, yo estoy haciendo esto por mandamiento de hombre como estoy bebiendo mi cerveza. O sea, que quería emborracharse, queriendo hacerle creer a la persona que era. Y yo te decía, no, mi iglesia está en tal lugar, pero nosotros usamos así, somos diferentes, nosotros somos liberal. Mi hermano, si usted quiere seguir, porque ha estado varón que está. O sea, mire, yo no puedo vestir y actuar como cristiano varón si no lo soy. Oye, yo vivo una vida de cristiano porque lo soy. ¿Me entiendes? No porque no lo soy, porque dice la Biblia de la abundancia del corazón a la boca. O sea, de lo que tú tienes, la atadura que tú tienes, varón, por más que tú quieras decirle y mostrarle a la persona lo diferente, va a salir lo que tú eres. Porque hay un espíritu que está en ti, que te ata, y va a salir ese espíritu, varón. Vamos a poner un ejemplo. La persona que es homosexual, varón, no puede aparentar que es un hombre. Porque por más que force, le sale. Sí. Porque está atado. O sea, los que están en los vicios, varón, por más que quieran decir, yo no soy vicioso, varón, ese vicio sale. Amén. Entonces, mis amados, porque ya se nos fue el tiempo. Amén, gloria al Señor. Vemos que el texto bíblico claramente dice, Jesús hablando, respondiendo él, Jesús, les dijo, hipócritas, Sí. refiriéndose al lavamiento de los vasos, de los jarros y apartándose del mandamiento. O sea, lo que dice el mandamiento es la palabra de Dios. Entonces dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el que un mandamiento de hombre, o sea, mandamiento de hombre, o sea, no lo que está escrito, no lo que gira conforme a la verdad, sí, al pudor, a la modestia, repito, enseñando como doctrina un mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Así es. Entonces, ahí está la iglesia hoy en día, dejando el mandamiento de Dios, aferrándose a las tradiciones de los hombres. La iglesia está llena de tradición. Ay, santo. De hombres. Y Llena. Y cada día más la helenización. ¿Qué es la helenización? Que usted explicó ahorita. Son las costumbres griegas, que muchas veces esas costumbres van enfocadas en el aspecto físico. Sí. O sea, esos son costumbres. El humanismo. Dejaron el mandamiento de Dios, donde el mandamiento te dice a ti, sed santo porque yo soy santo, en Levítico capítulo 19, y te fuiste tras las corrientes helenistas de este tiempo que están compulgiendo dentro de la iglesia. O sea, es una cantidad de nuevas costumbres que se han introducido en la iglesia y están tomándose como mandamiento, porque ya hay personas, hay creyentes que si no están a las 6 de la mañana en el gimnasio, no se sienten bien. No se sienten bien. Antes, el mandamiento es que a las 6 de la mañana tú estés de rodillas, a las 5, buscando a Dios. Se cambia el mandamiento y se le dice al pueblo, ponte en forma, ponte a caminar, ponte a hacer, ejercítate, ponte. Entonces viene que la mujer creyente, la cristiana, tiene que cambiar su forma de vestir, porque para hacer ejercicio, para seguir las costumbres helenistas, tú no lo puedes hacer con la vestimenta que tú tienes. Usted ve que usted mencionó ahorita el caso de los judíos y los griegos. ¿Qué tuvieron que hacer los judíos para
para helenizarse, dejar de hacerse la circuncisión, que era un Claro. mandamiento de Dios, Sí, claro. para poder adaptarse Al a las sistema. costumbres helenistas que están dentro de la iglesia. Y esa historia. Todo eso, historia, toda esa vanidad, hermano, que usted ve, que hace una lipo, mire, hermano, mire, hay creyentes, hay hombres y mujeres, hermano, que están en la fe, que usted dice, pero no es posible que una hermana que haya parido 3 muchachos tenga la cintura de una niña de 15. Y eso es lo que se está vendiendo dentro del pueblo de Dios. No es posible que un hombre de 50, de 45 años tenga el cuerpo de un muchachito de 14. Sí. Ese es el sistema. Es el sistema. Viejo verde, vieja verde. Pero usted dice, pero venga aquí, ¿cómo es posible? Usted dice, no, mira, aquí yo estoy tirándome una foto con mis 3 hijas. Las hijas son de 25, de 27. Y cuando usted la compara las 3, usted cree que las 4 son hermanas. No, y que yo también le puedo decir. Hay una que está natural y la otra es hecha. Exacto, entonces ustedes, y son creyentes evangélicos. Yo digo, Son creyentes evangélicos. Esa es la Que promoción. Esa es la diablo. promoción de esas costumbres helenistas. Porque nosotros estamos trayendo lo que sucedió allá hace 2000 años y lo estamos trayendo para este tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros estamos golpeando aquí, que son costumbres que se han extraído y que el pueblo practicó hace más de 2000 años y que la está practicando de nuevo. y yo diría, varón, el que tiene esa mira en eso, varón, lo que es eso, la lipo y su imagen física, una cosa y otra, varón. Yo diría que esos no son personas dignas de confianza, porque un esposo o una esposa que tenga una persona que está inclinada a eso, varón, no es porque está mirando al esposo. Está mirando para otro lado, que la miren desde Sí. otro punto de vista, el mundo y los otros que están por ahí. Sí. Son personas que no son confiables, varón. No. Varón, que, oye, ni aún a Dios, imagínense confiar a los hombres, porque es que están viendo a lo mejor la fama y que lo miren desde otro punto de vista a la otra persona. O sea, no son personas confiables. Todo el que entre en eso. Claro. Ya finalmente, hermano, porque ya el programa. Claro, eso así, varón. Amén, No, mis amados. Tenemos Terminamos ya. Tenemos 12 minutos pasados, pero gloria a Dios. Hermano, finalmente, yo le mencioné ahorita acerca de un pastor muy conocido en República Dominicana. El pastor tenía la costumbre de hacer una inversión excesiva en su físico. ¿Y en qué terminó él? Cayendo en En adulterio. el mundo, varón. Pero es que Es que eso ese, es indiscutible que ese pasa. camino conduce hacia allá. Es indiscutible, varón. Entonces, Ahí lo te que cae. pasa es que no somos sinceros. Sí. No, varón, es indiscutible que eso hace. Fíjese que había una hermana por ahí que estaba las redes muy inclinada a eso. Ya no se oye. Está de aquel lado. Pero es indiscutible. Por eso la persona cuando se engaña a sí mismo, no, que quiero entrarle esto, que la vestimenta, que mira aquello, que esto, que la foto, que la farándula. Varón, cuando usted viene a ver. Dice la Desaparece. Biblia, la palabra de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿cómo se salva? Con dificultad. ¿Dónde está el impío? Así es. Entonces esto es un asunto de salvación. Oiga, con dificultad. Y dificultad es lucha. Dificultad es guerra. Lucha con la carne. Así mismo. Que a pesar de todas las cosas, hay una guerra ahí que está permanente. Imagínese usted que usted le dé libertad a esa carne. Y que usted empiece a alimentar esa carne. Yo no sé cómo lo hacen para vivir una vida en pureza. Yo no sé. Pero yo no puedo. Yo no puedo. Dios le bendiga, mis amados hermanos, hermanas y amigas. Dios le bendiga más. Estamos en la introducción del libro y vamos y un paseíto fuerte y muy profundo, alabado sea Dios, que vamos a dar a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Y hoy son simplemente en la introducción. Sabe que la introducción hacen un sondeo de lo que van a ser los temas generales. Amén, alabado sea Dios. Y casi siempre cuando yo trato de estos temas, no traigo las referencias que se hicieron hoy primero, sino que primero entro en las otras religiones, porque todo evangélico está de acuerdo con lo que hacen las otras religiones que están mal. Pero cuando usted se mete a la iglesia evangélica, el pataleo y el juidero inmediatamente. Óigame, usted dice, supongamos, no está bien que se diga que el libro de Mormón es palabra de Dios. Amén. No está bien que sobre la visión y revelaciones de Elena de White. Amén. No está bien sobre los mitos en Aarón. Amén. Y usted describe esa doctrina y la iglesia recibe porque ellos no están en eso. Cuando usted entra para la iglesia evangélica, automáticamente se arma inmediatamente una situación fea,
pero hay que decir las cosas como son. Amén. Y establecer las cosas como son. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Alabado sea Dios. Por la palabra de Dios tampoco se pide disculpas. No, porque no es ofendiendo, es para que te sane. Sí, exactamente. Pero yo sé que es fuerte, yo sé que es fuerte. Todo es fuerte, varón. Sí, yo sé que es fuerte, yo sé que es fuerte. Pero los entendidos comprenderán. Amén.